Hola, ¿qué tal, queridos tutorandos, alumnos de primero de bachiller? Vamos aquí con la segunda parte del vídeo de fuerzas en el que estábamos trabajando y vamos a empezar por el problema de fuerzas en equilibrio, ¿de acuerdo? Este es un problema muy común en los ejercicios y vamos a trabajarlo de diferentes formas, aunque bueno, de momento vamos a ver una parte teórica, vamos a ver esta parte final y a través de los ejercicios y del boletín que os he pasado, pues ya iremos corrigiendo ejercicios, ¿vale? En los que se trata el equilibrio. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es partir por, como siempre, nuestra fórmula del sumatorio de fuerzas, que es igual a masa por aceleración. A partir de aquí, ¿vale? Pues recordamos un poquito que todas estas fuerzas pues, se pueden sumar, ¿vale? De una forma aditiva, unas si están a favor del movimiento se suman, otras están en contra se restan. En los casos más dificultosos, como por ejemplo el caso del D, pues necesitaríamos de hacer trigonometría para saber esa fuerza resultante, ¿vale? Cuánto de intensa es, esto lo llevamos ya un poquito practicando, pero por lo tanto, este va a ser nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? Bien, vamos a llegar a la primera condición de equilibrio, que yo creo que en algún ejercicio ya os ha salido, pero además vosotros ya habéis tenido un poco la intuición de ver, ¿no? De cuándo va a haber un equilibrio. Evidentemente es cuando el total de la suma de las fuerzas se va a anular, ¿de acuerdo? No hay aceleración. Cuando todas las fuerzas se anulan, sumatorio de fuerzas va a ser igual a cero, por lo tanto, no va a haber, ¿de acuerdo?, aceleración. Mucho cuidado, ¿eh? Aquí os pongo atención, atención. ¿Por qué? Pues porque esto tendéis a confundirlo. Que no haya aceleración no quiere decir que no haya movimiento, ¿vale? Puede haber un movimiento, pero en este caso pasaría de ser un acelerado a pasaría a ser un uniforme. Si hubiera un rozamiento lo pararía y si no hubiera rozamiento, ¿vale? Porque hemos quedado que no hay fuerzas aquí, por lo tanto debería de mantener ese movimiento uniforme eternamente. Por lo tanto, mucho cuidado. Que haya un sumatorio de fuerzas igual a cero implicaría que no hay aceleración, no que no hay movimiento, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis claro. Sí que es verdad que puede ser que pues, si no había movimiento anteriormente, pues tampoco siga habiéndolo ahora, pero sí que si ya el objeto estaba moviéndose, sí que puede haber un movimiento uniforme. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenéis la primera condición del equilibrio. La primera condición del equilibrio es que el sumatorio de fuerzas es igual a cero. Es decir, no hay una fuerza que gane, que tire, que cree una aceleración en la masa que estamos estudiando. ¿Vale? Por lo tanto, esto es importante. Esto va a llevarnos a ejercicios muy comunes, como vais a ver, de cuerdas, ¿vale? Pues, por ejemplo, de un cuadro que está colgando de una cuerda, de una lámpara, ¿vale? O de objetos que están en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque el sumatorio de fuerzas nos tiene que dar igual a cero. A partir de ahí, esta va a ser nuestra condición para resolverlos, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplito un poco infantil, ¿no? Pues donde veis pues que estos niños, ¿vale? Pues aquí este sumatorio de fuerzas, pues ya veremos qué pasa. Si las fuerzas que están haciendo los dos equipos son iguales, pues no habrá movimiento en este caso porque no se estaba moviendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí hablaríamos de una fuerza en equilibrio. Pero cuidado, en el momento en que ya hubiera un movimiento creado, si el sumatorio de fuerzas se anulara, pues ese movimiento continuaría con un movimiento uniforme, ¿de acuerdo? Vale, esto es un poquito, yo creo que bastante sencillo en este caso, pero era conveniente darlo. Bien, vamos a ver ahora una magnitud física que es muy importante. No tanto este curso, sí que al año que viene va a tomar más importancia, que la vamos a llamar momento lineal o cantidad de movimiento, ¿vale? Bien, dice, el concepto de fuerza igual a masa por aceleración no es válido siempre, evidentemente. Fijaros que hay veces que la masa, ¿vale? Durante el problema va variando. Evidentemente nosotros hemos trabajado con coches, hemos trabajado con un avión, hemos trabajado con algo donde la masa más o menos es fija, pero si lo pensáramos bien, ¿vale? En realidad la masa puede ir variando. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de combustible. Un avión no pesa lo mismo cuando despega que cuando aterriza. Y ya que decir, por ejemplo, como os he puesto aquí, de un cohete, ¿no? Que es lanzado al espacio, que puede llevar, atención, 2.000, incluso más, 2.000 millones de litros de combustible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto se va quemando a una gran velocidad y pues en los primeros 5 minutos la masa del cohete puede ser muy, muy diferente. ¿Esto qué diría? Pues que evidentemente esta fórmula que nosotros estamos trabajando de fuerza es igual a masa por aceleración, pues ya no sería muy justa utilizarla, porque ¿qué masa utilizaríamos? La del inicio, la del momento intermedio, una media, la del final, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
apunto aquí que esta magnitud de fuerza, ¿vale? Pues solamente nos va a ser útil para, o bien para masa constantes, o bien para incrementos de tiempo pequeños, donde la variación de masa no varíe mucho. Por lo tanto, la física necesita, ¿vale?, de una nueva magnitud que nos permita calcular esto que estamos estudiando en este tema, ¿de acuerdo? Newton ya la utilizó en su segunda ley para defenderla, e incluso la física más moderna, ¿vale?, también la utiliza. Pues por ejemplo, ya lo veremos más adelante, ¿vale?, en desintegraciones y ¿vale?, en física nuclear. A este concepto o a esta magnitud la vamos a llamar momento lineal, donde la masa del objeto es importante conocerla. No solamente la velocidad a la que va, producida por una aceleración, sino también la masa del objeto. Y ahora vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Fijaros, no es lo mismo que te golpee, ¿verdad?, una mosca a 50 km por hora que un coche. ¿Dónde está la diferencia? La velocidad es la misma. Es posible que hasta la aceleración en ese momento hubiera sido la misma. Sin embargo, los daños que vamos a recibir no son los mismos. ¿Dónde está la diferencia? Evidentemente, en la masa. Por lo tanto, ya estamos viendo que la masa tiene que aparecer en nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, aquí podemos definir el momento lineal, lo definimos con la letra P, es un vector porque depende de la dirección y sentido de la velocidad, ¿vale? Lo definimos de una partícula de masa m que se mueve a una velocidad v como el producto de esta masa por la velocidad, y aquí lo veis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las unidades del momento lineal en el sistema internacional, por la masa kilogramo, la velocidad metro segundo, pues las unidades serán kilogramo por metro partido segundo, ¿vale? Aquí os habla del impulso mecánico, es una magnitud que yo he decidido por estas condiciones saltarla, al año que viene por los de física ya la veremos, pero de momento, pues para este curso no es imprescindible utilizarla, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya con esta formulita de P igual a M por V, ya podemos empezar a hacer algún ejercicio muy basiquito de que me dan una masa y una velocidad, pues calculo cuál sería esa cantidad de movimiento que tiene ese objeto en ese momento, ¿vale? Bien, aquí como curiosidad os he puesto, pues por ejemplo, el choque de un pájaro con un avión, ¿vale? Cómo ha dejado pues, el pico, ¿no?, del avión, pero evidentemente ha sufrido un daño, ¿vale? Pero fijaros que del pájaro sí que no sabemos nada, seguramente pues, ha sido desintegrado totalmente, por lo tanto la masa del avión ha sido mucho más poderosa, ¿vale?, que la del pájaro. Muy bien, como curiosidad simplemente. ¿Dónde podemos ir ahora? Pues bueno, vamos a relacionar las dos magnitudes, el momento lineal o cantidad de movimiento, con la fuerza, ¿vale? Esto es un poco de una demostración matemática bastante sencillita que vais a entender enseguida y ahora mismo pues la vemos, ¿no? Partimos del sumatorio de fuerzas o de fuerza igual a masa por aceleración. Si recordamos, la aceleración es el incremento de velocidad partido el incremento de tiempo, o velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo menos tiempo final menos tiempo inicial o tiempo, ¿vale? Y a partir de aquí podríamos insertar este concepto de aceleración como incremento de velocidad partido tiempo dentro de la fórmula de la fuerza, aislar el masa por velocidad, sacando fuera el incremento, ya que la masa pues para incrementos de tiempo pequeños no va a variar, y darnos cuenta de que ahí podemos localizar a la cantidad de movimiento o al momento lineal. Por lo tanto, ¿vale?, aquí tenemos la relación matemática que dice que la fuerza es igual a la variación del momento lineal con respecto al tiempo, ¿vale? Esto, si hubiéramos estado en clase, pues yo os hubiera cambiado estos incrementos por unas derivadas, ¿vale?, porque la fórmula sería mucho más exacta, mucho más perfecta, y os hubiera planteado algún ejercicio sencillito. Pero bueno, me conformo con que entendáis, ¿vale?, que la relación entre la fuerza y la cantidad de movimiento viene aquí, ¿vale? La fuerza coincide con lo que va a variar la cantidad de movimiento, ¿vale?, en un intervalo de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si gano mucha velocidad, ganaré mucha cantidad de movimiento, por lo tanto, es porque habrá una fuerza que está actuando, ¿de acuerdo?, sobre ese objeto. En el momento en que la velocidad no varíe, es porque no hay aceleración. Como no hay aceleración, no hay fuerza. Por lo tanto, podemos ver enseguida una relación de estos conceptos, ¿vale? Aquí os puedo volver a poner, ¿vale?, esta gráfica donde podéis ver, ¿vale?, cómo jugaría esa fuerza con esa cantidad de movimiento, ¿no? Muy bien. Aquí os pongo, dice, es el momento de reflexionar un tiempo sobre la importancia de la masa y la velocidad, ¿no? Por ejemplo, en el choque de un coche. Aquí entra el estudio de materiales flexibles, duros, que amortiguen bien los impactos. Es decir, esta fórmula se utiliza, ¿de acuerdo?, en tráfico, se utiliza para calcular velocidades máximas, por riesgo de accidentes, de atropellar a alguien, por lo tanto, ¿vale?, o de caídas de motos. Por lo tanto, estamos viendo una parte de la física que tiene una aplicación bastante grande dentro de nuestro día a día, ¿vale?
Os lo dejo aquí un poquito pues, para que penséis. Muy bien, conservación del momento lineal. Vamos a considerar, como en todas las conservaciones, pues bueno, que no hay rozamiento, evidentemente, ¿no? Es decir, que vamos a poder considerar esto que pone aquí, ¿no? Dice, partimos de que si estamos en equilibrio, el sumatorio de fuerzas sería igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Porque como no hay fuerzas, pues la variación del momento lineal va a ser 0, ¿vale? Por lo tanto, tenemos ya aquí que no hay variación de momento lineal. Esto nos sirve para decir que en un sistema en equilibrio la suma de todos los momentos lineales se tiene que conservar. Es decir, que la P, la cantidad de movimiento o momento lineal del inicio, tiene que ser igual a la del final e igual a la de cualquier momento del, ¿vale? Del cálculo que estemos realizando, del experimento que estemos llevando a cabo, ¿de acuerdo? Pero fijaros, pone cantidad de movimiento total. Tal vez debería haber puesto sumatorio, ¿de acuerdo? Porque vamos a sumar todos los momentos lineales que hayan al principio y van a ser iguales a la suma de todos los momentos lineales que hayan al final, ¿vale? Pues por ejemplo, al final del tema en choques de dos partículas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, dicho eso, pues es una expresión muy útil para estudiar choques o, por ejemplo, desintegraciones de partículas. Por otro lado, aquí un pequeño inciso, y lo dejo aquí caer, sería la tercera ley de Newton y la conservación del momento lineal. ¿Esto qué quiere decir? Pues nada, simplemente que recordemos lo que decía la tercera ley de Newton, ¿no? Que cuando dos cuerpos están actuando y uno hace una fuerza sobre el otro objeto, este se la va a devolver con igual intensidad y sentido contrario, ¿vale? Simplemente para que veáis que ahí se estaría conservando el momento lineal, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos ese ejemplo típico de las barcas que siempre os cuento, si la barca A empuja a la B se va a alejar, pero la A también va a encontrar una fuerza, como veis ahí, azul, FBA, que también va a hacerle mover a este barquero A hacia el otro lado, ¿de acuerdo? En sentido contrario. Esto es una conservación del momento lineal. La cantidad del movimiento inicial tiene que conservarse y debe ser igual a la del momento lineal final, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, esto por lo menos echarle una ojeadilla, pero sería interesante que lo tuviéramos claro, ¿vale? Por último, os planteo un problema de colisiones, ¿de acuerdo? Yo espero que lo entendáis, podéis verlo las veces que necesitéis. Es un problema complejo, ¿de acuerdo? He pedido alguno para que lo hagáis, pero aquí en el blog, pero yo os planteo este por lo menos para que veáis un poco por dónde va, ¿vale? Yo creo que lo vais a entender, pero cuesta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, paciencia y hay que ir entendiéndolo, luego habrán solucionarios y yo os ayudaré, ¿vale? Dice, una bola de billar se mueve a 5 metros por segundo y golpea una bola estacionaria, es decir, que está quieta, de la misma masa. Por lo tanto, nos olvidamos de la M, porque la M la vamos a poder tachar siempre. Dice, después de la colisión, la primera bola se mueve con 4,33 metros partido segundo y se ha abierto, ¿vale?, a un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, es decir, se ha desviado. Ahora lo vais a ver enseguida en el dibujo. Ahora nos preguntan que se supone que la colisión es elástica. Elástica quiere decir que las dos masas siguen igual antes y después del choque, ¿vale? Si la colisión fuera inelástica, es que las dos masas del inicio se han convertido en una sola masa, que es la suma de las otras dos, ¿vale? Y que a partir de después del choque va como un solo cuerpo. Pero como aquí es, pues vamos a suponer dos bolas de billar, por ejemplo, pues la colisión es elástica. Las masas antes y después del choque son iguales. Y nos piden que encontremos cuál será la velocidad y el ángulo que va a llevar la segunda bola de la que no sabemos nada. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí tenéis un poquito la gráfica, ¿veis? La bola azul va a 5, golpea la bola roja, que está quieta, entonces la bola azul se va con un ángulo de 30 hacia arriba, ¿vale? Y la bola roja se va hacia abajo a una velocidad que desconocemos y a un ángulo que desconocemos. Las cuestiones o las incógnitas sería calcula V2F y beta, que sería el ángulo, ¿vale? Muy bien, aquí hay que descomponer siempre, por lo tanto hay que repasar cómo se descomponen fuerzas, ¿vale? Ahí yo lo he intentado dibujar lo mejor que he podido, ¿no? Para que lo veáis. Ahí veis como la componente de V1, ¿vale? La bola negra arriba va a tener una componente V1F final, ¿vale? La I es inicial, la F es final, X, ¿vale? Que será, como es un cateto contiguo, V1F por coseno de 30, y hay una componente V1FI, ¿verdad?, que se va hacia arriba, que
esa, como veis en las fórmulas, pues va a ser V1F por seno de 30 por ser el cateto opuesto. Lo mismo ocurre con las bolas rojas. Va a tener una componente V2Fx, que es V2F por coseno de beta, cateto contiguo, y una V2Fi, que va a ser pues el seno de beta. ¿Vale? Bien, a partir de aquí podemos trabajar con nuestro principio que acabamos de ver, conservación del momento lineal. La suma de los momentos iniciales es igual a la suma de los momentos lineales finales, ¿vale? Dicho eso, aquí hay que hacer un estudio por ejes. El eje X va a llevar unas fórmulas, el eje Y va a llevar otras, y al final lo que vamos a acabar es igualándolas, ¿vale? Va a haber una ecuación para antes del choque y una para después del choque. Para antes del choque, fijaros, antes del choque en el eje X, ¿qué hay? Pues la primera partícula que se mueve será m por v1, ¿vale? Más m por 0. ¿Por qué? Porque la segunda bola está estacionaria, por lo tanto m por 0 se va y me quedaría m por v1, que como es 5, 5m. ¿De acuerdo? Vale. Después del choque es donde viene un poquito más el juego y se complica un poquito más. Vemos que sería m por v1 fx más m por v2 fx, ¿vale? Que sustituyendo lo que conocemos, pues nos quedaría m por 4,33 por coseno de 30 más m por v2f por coseno de beta, ¿vale? Como yo creo que eso sabíais. Bien, en el eje Y ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que antes del choque, si os fijáis, en el eje Y no hay nada. No hay movimiento, por lo tanto, la cantidad de movimiento, momento lineal, es 0. Después del choque sí que hay. Está la V1FI más la V2FI. Con cuidado aquí, ¿vale? Porque cuando llevemos a la fórmula, daros cuenta como V2FI está hacia las is negativas. Por lo tanto, en la primera ecuación no lo he puesto, pero en la segunda sí, ¿vale? Sería m por 4,33 por seno de 30 menos la masa por V2F por seno de beta, ¿vale? Esto hay que repasarlo un poquito y tenerlo en cuenta. Yo creo que más o menos sí que lo vais entendiendo, ¿no? Igualamos por ejes, ¿vale? El eje X antes del choque tiene que ser igual a después del choque. ¿Por qué? Porque lo dice la conservación del momento lineal. Y en el eje Y exactamente lo mismo. Igualamos y ya enseguida nos damos cuenta de que, por ejemplo, podemos eliminar las masas. ¿Por qué? Porque primero no nos han dado lo que vale, pero es que si fijáis es un factor común que podemos eliminar. Por lo tanto, fuera las masas como despeje o como simplificación de una ecuación de primer grado, ¿vale? Ahí podemos tachar las m's arriba y abajo. Por lo tanto, nos quedaría esta de aquí. A partir de aquí podríamos calcular lo que vale 4,33 por coseno de 30 y pasarlo a la izquierda y restárselo a 5. Y en el otro 4,33 seno de 30 y pasarlo al otro lado, ¿vale? O despejar de la manera que veis aquí, ¿vale? Esto ahora lo llevaríamos, para resolverlo de forma sencilla, yo os animo a que hagáis esto de aquí, ¿vale? Le demos la vuelta a las ecuaciones. Fijaros, yo había empezado con el coseno arriba y el seno abajo, pero os pido que le deis la vuelta, ¿vale? ¿Por qué? Pues fijaros, porque ahora la forma de resolver estos sistemas, todos los de colisiones, generalmente es el que os voy a presentar. Dividimos una ecuación por la otra. Por lo tanto, fijaros, así conseguimos que, pues que los V2Fs los puedo tachar y que yo además el seno de beta partido coseno de beta lo pueda cambiar por la tangente de beta. El menos 2,165 lo puedo cambiar por 1,25 y a partir de ahí, de una manera fácil, puedo sacar lo que vale el 60, el ángulo, me está indicando que es, ¿vale?, hacia los valores negativos y luego iré a cualquiera de las dos ecuaciones que me han quedado arriba, donde tengo el V2F coseno de beta o el V2F seno de beta, sustituiría por el valor de menos 60 y hallaría enseguida que su valor es de una velocidad de 2,5, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, ahí hemos resuelto el ejercicio. Tiene un poco de dificultad. En el libro se os pide alguno, pero yo espero que más o menos lo hayáis entendido, ¿vale? Bien, hasta aquí llega el tema de fuerzas. Lo he resumido un poquito, ¿vale? Pero yo quiero que vayamos despacito, pero vayamos, como esta tortuga. No me gustaría que fuerais como ¿vale?, el coyote o el perro, ¿de acuerdo?, que se aprovecha del que va lento. Yo creo que mi asignatura hay que trabajarla, la tenéis que preparar. Al año que viene va a haber gente que va a tener 8 horas de física y de química, o por lo menos 4 de física o 4 de química. Por lo tanto, yo creo que, ¿vale?, esto deberíamos de ir pegándole un poquillo. Así que venga, os animo a que le peguéis una miradeta al tema, preparéis o intentéis los ejercicios que os propongo en el blog y enseguida pues irán llegando más solucionarios, clases para resolver dudas y lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Bueno, que espero que estéis muy bien, que os envío un abrazo
y que mucho ánimo y a seguir currando, que falta nos hace. Cuidaros mucho.